sí me gustaría comentar las palabras que al parecer el presidente del BID le dijo a la presidenta en una reunión que mantuvieron en Bruselas, en relación con dos cuestiones. La primera, en cuanto a los plazos, y en este sentido, y la segunda respecto a los fondos, ¿no? En cuanto a los plazos, parece que el presidente del BID le dijo a la presidenta que estos hospitales no se construirían durante su mandato. Esta no es la información que nosotros teníamos del BID. La delegada del BID en Tegucigalpa personalmente me dijo que el calendario era la construcción de Ocotepeque y Salamá en el mes de julio de 2025 y el de Santa Bárbara, que es el más grande, en noviembre de 2025. No solo la construcción, y me gustaría matizar esto. España lo que se comprometió es a la construcción, al equipamiento y al funcionamiento de estos hospitales, es decir, que eran llave en mano. Porque veo que está hablando solo de construcción, ¿no? El compromiso de España era entregarlos equipados y en funcionamiento. Me parece realmente que si esto es lo que le dijo el presidente del BID a la presidenta, me parece de una gran deslealtad, porque nosotros que somos socios en este proyecto, tenía que haber sido a nosotros a los que nos tenía que haber dicho que estos plazos no se iban a cumplir. Nosotros la idea que teníamos es que se iban a cumplir, ¿no? Eso por una parte. Por otra también, me parece que es importante que sepan que a nosotros nunca, por parte del Gobierno de Honduras, se hizo un intento de acercamiento para solucionar dudas con respecto a este proyecto, ni se nos pidió explicaciones ni reuniones. Es más, de hecho, no se nos comunicó oficialmente la cancelación del préstamo. La primera noticia, o sea, nos lo comunicó de forma informal el BID, pero la primera noticia formal que nosotros tenemos es una carta de la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, bueno, pues dando por hecho que el préstamo estaba cancelado y solicitando el redireccionamiento del préstamo a otros proyectos. Esta es la única comunicación oficial que teníamos. Con respecto a la cuestión de los fondos, porque creo que el ministro Octavio Pineda literalmente dijo que no había fondos en este préstamo. Hombre, vamos a ver, si no hubiera fondos, no estaríamos haciendo el proyecto de la carretera Ceiba-Trujillo. Los fondos están ahí. Lo que pasa es que estos préstamos tienen un proceso de aprobación que es complejo y es largo. Y es cierto que la situación política en España en ese momento, que era una situación de elecciones, afectaba a la aprobación de este proyecto, aunque en todo caso hubiera sido un retraso de 2 meses, ¿no? Que es lo que tardó el Gobierno en constituirse. También se ha dicho que no había Gobierno en España y que sigue sin haber Gobierno en España, ¿no? Me parece un comentario un poco desafortunado, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno en España, evidentemente. Es un gobierno de coalición, es un gobierno que está gobernando en minoría, con pactos puntuales con partidos minoritarios, pero es un gobierno que está gobernando España. Es como si yo digo que en Honduras no hay gobierno porque no tiene mayoría libre en el Congreso, ¿no? Yo creo que todo el mundo reconoce que hay un gobierno. Entonces me parece que son comentarios un poquito no rigurosos, ¿no? Entonces, como he dicho en un principio, yo no comento nunca la situación interna de Honduras, no me gusta opinar sobre si esto me gusta o me deja de gustar, porque me parece que no es el papel de un embajador valorar este tipo de cosas. Y de la misma manera, pues cuando se hable de España, cuando se hable de nuestra imagen y demás, pues sí se podría pedir un poquito de rigor, ¿no? Cuando se hablen de estos temas. Y yo creo que cuando se hacen comentarios ante la opinión pública que pueden llamar a la confusión, como que no hay fondos para un préstamo o que no se iban a cumplir los plazos, hay que ser un poquito riguroso. Embajador, y ante este escenario, ¿cuál será la suerte que corra entonces el préstamo y con ello el proyecto, que en este caso ya sería la construcción de la carretera? El préstamo continúa, estamos en las fases iniciales y por supuesto esto es un proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Siempre que bueno, pues el Gobierno de Honduras siga en este proyecto, que yo creo que sí, estamos todos a bordo, pero eso sí, está en una fase todavía inicial de estudios y este es un proyecto que se va a hacer, por supuesto que sí. ¿Ven proceso el préstamo, ¿no? El proceso de préstamo pues es un proceso que implica
Lo que es la aprobación de los fondos, pues varios hitos, ¿no? Se tiene que aprobar primero en el Comité de Fonprode, después se tiene que aprobar en una comisión delegada de Asuntos de Economía y finalmente en el Consejo de Ministros. Entonces, todo esto lleva pues, una serie de informes y demás. Es un proceso largo, pero que al final, bueno, pues siempre se culmina, ¿no? Y eso es lo importante. España es un país serio, o sea, nosotros no anunciamos cosas que después no vayamos a cumplir. Y me parece que esta es una idea muy importante, ¿no? Que quiero dejar aquí. O sea, nosotros no somos un país que prometa cosas que luego no puede hacer. Si nosotros decimos que vamos a hacer un proyecto, lo vamos a hacer y para eso necesitamos pues siempre el apoyo del gobierno, ¿no? ¿Y la redirección de los fondos que para este proyecto estaban de acuerdo? Sí, se propusieron varios proyectos y finalmente se aceptó este proyecto de la carretera, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es un proyecto muy importante que va a tener un gran impacto en el desarrollo de toda la zona del corredor turístico y también en el desarrollo del puerto de Trujillo y esperamos, bueno, pues que todo el mundo pues cumpla con su obligación. En este caso trabajamos con el Banco Mundial, ya no estamos trabajando con el BID, estamos trabajando con el Banco Mundial y esperamos que, bueno, pues que todo el mundo hagamos nuestros deberes, ¿no? Incluidos nosotros, para que esto sea así y sea pronto, ¿no? Queda claro entonces que estos fondos ya no servirán para la construcción de ninguno de los 3 hospitales. Por supuesto, eso lo canceló el gobierno de Honduras, ¿no? Entonces, no tenemos nada que decir, o sea, yo eso no lo cuestiono, eso es una decisión soberana de la presidenta, me parece bien y eso se acabó, ese proyecto terminó. ¿Y qué otras situaciones han hecho ver al gobierno de España los funcionarios del actual gobierno, señor embajador? No, ninguna situación. O sea, a mí me parecía oportuno aclarar estas cosas porque no me gusta que se hable alegremente de España. Yo no me inmiscuyo en temas internos de Honduras y lo que intento siempre es fomentar la relación de amistad, que yo creo que tenemos una relación excelente, ¿no? Bilateral entre España y Honduras y a eso me dedico, ¿no? Yo no comento temas de política interna, yo creo que es algo elemental. ¿En cuánto tiempo podría estar ya, digamos, aprobado el préstamo, listos los fondos para desembolso, para que todo esto quede como ya? Claro. Miren, estos proyectos son proyectos muy complejos porque afectan a 3 partes, afectan al gobierno, afectan a Fonprode, que es la parte de cooperación española, y afectan a la IFI, a la institución financiera internacional, que es el Banco Mundial, el BID y demás. Entonces hay que poner de acuerdo los procedimientos, tanto de Fonprode como de la institución, los procedimientos del gobierno y esto, claro, es un tema complejo y no se hace de la noche a la mañana. Esto es una cosa que hay que saber, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues determinados imperativos pues, de carácter político pues tienen que subordinarse, ¿no? A lo que son la realidad, ¿no? de la complejidad de un proceso como este, simplemente. ¿De cuánto es el monto, embajador? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones siguen siendo las mismas. Este es un préstamo que tiene un interés del 0,7%, 40 años de amortización y 6 años de carencia. Esto quiere decir que con la inflación en 40 años, pues prácticamente no se debe devolver nada significativo. Prácticamente es una donación, porque lo que tiene este préstamo es que las condiciones concesionales son en todos los tramos, ¿no? Porque hay instituciones, pues como el BID, pues que el tramo de concesionalidad es el 25%, o de otros países, ¿no? Que es el 50%. Esto es en todos los tramos durante los 40 años. Entonces eso resulta pues en unas condiciones muy favorables. ¿70 millones o 75? Son 70 millones, con los hospitales eran 75 millones más 1 millón de donación, eran 76 millones, en total eran casi 80 millones de dólares. Ahora pues volvemos al préstamo inicial que eran 70 millones. ¿De dólares? De euros. Ah, de euros. De euros, sí. De euros. ¿Estos impases no generan ninguna malestar y distanciamiento entre las relaciones con España y Honduras? En absoluto. No es mi intención crear ningún tipo de distancia ni en absoluto, no es mi intención. Pero sí quiero aclarar en determinados extremos porque es que se habla ante la opinión pública. Entonces a mí me interesa dejar muy claro que la cooperación española ha tenido en este país una trayectoria muy larga y una trayectoria intachable. Y ahí yo sí tengo que salir a defender esto. Y que sí hay gobierno conformado en España también, ¿no? Sí, claro, o sea, el gobierno de España, ya le digo, o sea, tenemos gobierno desde noviembre de 2023 y el gobierno pues ahí sigue estable, sigue gobernando y, ¿no? Según, bueno, pues lo que es una democracia normal, ¿no? ¿Y lo profundas creen ustedes las declaraciones? Hombre, yo creo que cuando se habla de determinadas cosas que se refieren a un país hay que hablar, ya le digo, con un poquito de rigor, ¿no? Entonces no se puede decir alegremente que España no tenga gobierno en este momento, ¿no? Porque lo que se dijo es que ni tenía gobierno ni lo tiene ahora. O
se dijo algo parecido, ¿no? Entonces sí, o sea, en un proceso electoral tienes un gobierno en funciones y después tienes un gobierno, ¿no? Que es lo que ha pasado. O sea, nosotros tenemos un gobierno perfectamente legítimo y democrático en España. Muchas gracias, embajador. Gracias al señor embajador del Reino de España en Honduras, don Diego Nuño García, quien se ha referido en torno a las declaraciones que el pasado lunes brindó el secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, en relación a que un préstamo que otorgará el gobierno de España a Honduras, que inicialmente estaba destinado para financiar la construcción de 3 hospitales en distintos puntos del país, fue redireccionado para la construcción de un tramo carretero de Ceiba hacia Puerto Castilla, específicamente de Ceiba hacia Sabá, más o menos en el departamento de Colón. Y en ese contexto, el secretario Octavio Pineda dijo que esos fondos ahora no se han recibido porque España no tiene los recursos o no tiene gobierno conformado y políticamente tiene esa dificultad para poder desembolsar esos recursos. Y es la situación que ha generado pues el malestar diplomático de la legación española en Tegucigalpa, y ha salido al paso de esas declaraciones en la voz y persona del embajador Diego Nuño García.